Antes de emprender la marcha, Goku se detuvo en seco. Giró el rostro y sus ojos, profundos y gélidos, volvieron a clavarse en Rías. Dime, soltó él con una calma que bordeaba la irritación. Rías, recomponiendo su postura y recuperando la elegancia que la caracterizaba, caminó hacia él hasta quedar frente a frente. Su séquito observaba en silencio, expectante. Ella levantó la mirada con determinación. Tal como has presenciado, somos demonios. Yo soy la heredera y líder. Otorgo piezas de ajedrez para reencarnar a otros como parte de mi familia. Todos mis siervos aquí presentes poseen un talento excepcional. Pero antes de que pudiera perderse en explicaciones, él la cortó en seco, tajante. Ve directo al grano, no tengo tiempo que perder. Goku no deseaba rodeos. Se encontraba en un mundo desconocido y la incertidumbre de su ubicación lo impacientaba. No quería depender de extraños si podía evitarlo. Rías, que siempre se jactaba de su temple inquebrantable, sintió un leve escalofrío ante la postura del guerrero. La instintiva presión que él emanaba le advertía que no estaba ante alguien común. Quiero que te unas a mi séquito, declaró Rías finalmente. Tu fuerza sería una adición invaluable y, a cambio, te daré todo lo que desees. Poder, riquezas y un lugar donde vivir. Ella intentaba seducirlo con los deseos más mundanos del hombre. Fama y avaricia. Creía que todo ser tenía un precio que podía ser explotado. Lo que ignoraba por completo es que no estaba negociando con un humano, sino con un guerrero veterano que había presenciado el nacimiento y la caída de universos enteros. Alguien que había visto maravillas y horrores que ella no alcanzaría a imaginar ni en 1000 vidas. Goku leyó sus intenciones al instante. A pesar de su juventud, en los ojos de Rías se vislumbraba un hambre de poder latente. Por un segundo sintió disgusto, pero lo dejó pasar, atribuyendo esa arrogancia a la inexperiencia de alguien que no comprende el peso de sus propias palabras. No tengo interés en convertirme en tu esclavo, sentenció Goku con voz grave, y mucho menos en recibir órdenes de alguien como tú. El rechazo golpeó al grupo como una ráfaga de viento helado. Aken observaba con una sonrisa teñida de sadismo. Koneko mantenía su expresión estoica, aunque atenta. Asia, por su parte, temblaba presa de los nervios. Sin embargo, a Issei el desplante le resultó intolerable. La ira estalló en su rostro. Estaba harto de la arrogancia del desconocido y del castigo que ya había recibido por su culpa. Con un rugido de furia, Issei activó su voz Tedgear. Sin que sus compañeros pudieran detenerlo, se abalanzó contra Goku en un ataque impulsivo. Sin siquiera dignarse a girar la cabeza, Goku levantó el brazo con una parsimonia casi insultante. El impacto del guantelete de Issei, cargado con la energía de Drake, se detuvo en seco contra la palma del guerrero como si no fuera más que una brisa ligera. El eco del golpe resonó en el salón, pero Goku ni siquiera se inmutó. Rías y su séquito quedaron petrificados. Aunque sabían que el desconocido era fuerte, la facilidad con la que había frenado el poder del dragón de Gales, de una manera tan casual, tan carente de esfuerzo, los dejó sin aliento. Issei, por su parte, se congeló en su sitio. El terror comenzó a filtrarse por sus poros al ver su puño detenido, aunque en su interior aún confiaba ciegamente en el respaldo de sus compañeros. Rías, sin embargo, no compartía esa confianza. Sus ojos, cargados de una creciente preocupación, pasaban de la mano de Goku al rostro del muchacho. Antes de que su séquito pudiera reaccionar, la mano de Rías cruzó el aire en una bofetada certera que impactó en la mejilla de Issei. Rías, susurró él, atónito, llevándose la mano a la cara. La heredera Gremory ardía en cólera. Issei acababa de poner en peligro la única oportunidad de reclutar a un ser cuya existencia desafiaba toda lógica. Desde el momento en que aquel guerrero abrió los ojos, Rías había notado algo clave: su presencia. Solo su hermano podía emanar ese tipo de autoridad, e incluso sentía que la de este hombre podía estar por encima de eso. Además, había un detalle que la mantenía en alerta. Cuando lo encontraron, su cuerpo estaba cubierto de heridas mortales y graves, pero en un abrir y cerrar de ojos, se habían curado por completo por sí solas. Era un nivel de regeneración que ni el propio guerrero parecía haber notado aún. Él era, sin duda, la única persona que podía salvarla de su destino.
Issei, sentenció Rías con una voz gélida, ¿cuántas veces te he dicho que no intervengas cuando estoy hablando? Bokwaf observaba la escena con una calma imperturbable. Aquel chico ya lo había fastidiado demasiado. De no ser porque la joven frente a él había intervenido para corregirlo, él mismo se habría encargado de darle una lección definitiva. Akeno, con Eko y Asia permanecían en un estado de choque absoluto. Su presidenta jamás se había comportado con tal severidad. Sin embargo, Akeno, en lo más profundo de su ser, comprendía la raíz de aquel arrebato. Le invadía la tristeza al ver cómo su amiga y reina intentaba, de forma desesperada, cancelar un compromiso que la asfixiaba. Asia, aunque deseaba intervenir para mediar, se vio paralizada por un miedo instintivo ante la presencia del extraño. Issei, con la cabeza gacha y la mirada sombría, abandonó el club de investigación de lo oculto. Rías, manteniendo su máscara de frialdad, ordenó al resto de su séquito que se retirara, pidiéndoles un momento a solas con el guerrero. Akeno, aunque el impulso de hablar le quemaba la garganta, guardó silencio. Tomó a Asia de la mano y salió de la habitación, seguida de cerca por Koneko. Un ruido sordo selló la puerta, dejando el lugar en un silencio sepulcral. Rías se alejó del guerrero y, sin atreverse a sostenerle la mirada, se desplomó en su escritorio. Tras tomar un respiro profundo para estabilizar su voz, habló. Lamento profundamente que hayas tenido que presenciar eso. Se detuvo, como si las palabras le pesaran físicamente, pero en su interior sentía que aquel joven extraño, a quien apenas conocía, emanaba una confianza inusual. Sé que mis métodos parecen egoístas, pero tengo una razón. Hace poco, mis padres me comprometieron con una familia de gran prestigio, la Casa Phoenix. Hizo una pausa, apretando los puños sobre la madera del escritorio. A los demonios de sangre pura nos quedan pocos linajes. Por eso somos forzados estos matrimonios, para asegurar que nuestra raza no se extinga. Pero yo no quiero eso, yo deseo casarme con un hombre al que realmente ame. Cada intento por librarme ha sido inútil. Pensé que con el poder del guantelete del dragón podría ganar mi libertad, pero parece que no será suficiente. Bokwaf escuchaba en un silencio imperturbable. Para él, resultaba casi irreal que un demonio le hablara de sus penas familiares. A lo largo de su existencia, se había enfrentado a entidades demoníacas que buscaban la aniquilación del multiverso dimensional y de toda la realidad. Recordó su batalla final contra Takama, quien, aunque no era un demonio, representaba la oscuridad primordial más pura. Sabía que los demonios eran seres de un orgullo inquebrantable. Que ella se estuviera desnudando emocionalmente de esa forma solo significaba que no veía otra salida. Boku analizó su situación. Estaba en un mundo desconocido y necesitaba información desesperadamente. Miró hacia la puerta por un instante y luego regresó su vista a Rías. Tal vez, ayudándola a resolver su conflicto, podría recopilar datos sobre este universo y, de paso, saldar la deuda por el auxilio que recibió al llegar a este mundo. Bokwaf mantuvo su postura firme, su voz resonando con una autoridad que parecía vibrar en las paredes del salón. Entiendo tu situación, sentenció con frialdad, pero debes saber que eso no me incumbe. Pudiste haberme hablado con sinceridad desde el principio, pero tu orgullo fue más fuerte. Y aunque no me hubieses acogido en aquel momento, no habría muerto. Mis límites están mucho más allá de lo que puedes imaginar. Rías lo observó con un rastro de temor en la mirada. Si él la rechazaba ahora, su destino estaría sellado y su compromiso con la Casa Phoenix sería inevitable. En su desesperación, y bajo la presión de su linaje, no vio más opción que ofrecer lo único que creía que ningún hombre rechazaría: su propio cuerpo. Ella, la reina de la Academia Quo, la aclamada princesa carmesí, estaba convencida de que el guerrero frente a ella buscaba humillarla, pisotear su orgullo y reclamarla como trofeo. Se levantó de su escritorio y caminó con paso pausado hacia él. Sus ojos, aunque fijos en los del guerrero, carecían de vida. Estaban apagados por la resignación. Con una voz que intentaba ser seductora, pero que sonaba rota, habló. Aunque no desees dinero ni poder, tal vez esto sea de tu agrado. Sin pedir permiso, Rías tomó los brazos del guerrero y los colocó con firmeza contra su pecho. Un leve estremecimiento recorrió su cuerpo al contacto con la piel de Goku. La calidez y la solidez de aquel hombre eran abrumadoras.
Pareces muy estresado por encontrarte en un lugar que no conoces, susurró ella, buscando su mirada. Rías creía fervientemente que no tenía otra salida. Estaba convencida de que el guerrero buscaba poseerla o verla derrotada, suplicante en sus brazos. Sin embargo, no podía estar más lejos de la realidad. Gokuaf la observó con una serenidad imperturbable. Él siempre había desconfiado de los demonios y de cualquier ser vinculado a la maldad, pero en este mundo al que el destino lo había arrojado, las cosas eran distintas. Podía sentirlo. Aunque Rías portaba una energía de naturaleza demoníaca, su corazón era noble. Verla rebajarse a tales extremos solo confirmaba una cosa: su desesperación por escapar de aquel compromiso era genuina y absoluta. Sin que ella lo esperara, Goku la apartó con una delicadeza asombrosa. Evitó el contacto directo con su piel, respetando su cuerpo y su espacio personal con la caballerosidad de quien ha vivido 1000 vidas. Cuando volvió a hablar, su voz había perdido la dureza de antes, adquiriendo un matiz más suave. Nunca dije que no fuera a ayudarte, sentenció con calma. Pero con lo que acabas de hacer, comprendo mucho mejor el calvario que estás viviendo. Tal vez, después de todo, logre entenderte. Goku conocía perfectamente la desesperación en su estado más puro y primitivo. Él, que había luchado contra entidades como el demonio Karat, comprendía esa asfixiante sensación de impotencia ante un destino que parece inevitable. Rías lo miró fijamente. En el instante en que el guerrero la apartó sin siquiera rozarla, sintió una sacudida interna que no logró comprender de inmediato. Al observar el rostro de aquel hombre, toda la angustia que la había invadido se esfumó como el humo arrastrado por el viento. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso abrumador que cargaba sobre sus hombros desaparecía. Sin que ella misma lo notara, gruesas lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos y a rodar por sus mejillas. Jamás habría imaginado que aquel extraño, a quien había ayudado por puro interés y a quien veía como un intruso peligroso, terminaría ofreciéndole la salvación de una forma tan noble. Gokuaf la observaba en silencio. Aunque su rostro no reflejaba emoción alguna, en su interior sentía una leve satisfacción al poder ayudar a alguien que realmente lo necesitaba. Retomando la palabra, su voz volvió a sonar firme. Te ayudaré, pero con una condición. No me convertiré en demonio, y mucho menos aceptaré órdenes de nadie. Rías, tras recuperar la compostura y secarse las lágrimas, aceptó las condiciones del guerrero sin dudarlo. Sin embargo, Goku no se quedó ahí. Con la sabiduría de quien sabe que cada mundo tiene sus propias leyes, preguntó cómo podría intervenir en su favor sin pertenecer formalmente a su clan. Aunque tenía el poder para resolver cualquier conflicto de manera inmediata, sabía que debía actuar con cautela para no ser percibido como una amenaza innecesaria. No era temor lo que sentía, sino respeto por el equilibrio de este nuevo lugar. Ya que te niegas a formar parte de mi séquito, explicó Rías, solo existe una forma. Deberás irrumpir en la ceremonia. Antes de que el compromiso se selle por completo, tendrás que intervenir y reclamar tu derecho a desafiar al novio. Goku asintió con calma, aceptando el plan. No obstante, su prioridad inmediata era comprender las reglas que regían esta dimensión para saber cómo manifestar su poder sin causar una alarma innecesaria. Esbozando una leve y genuina sonrisa, decidió finalmente presentarse. Mi nombre es Son Goku, pero puedes llamarme simplemente Goku. Rías, cautivada por la sencillez del guerrero, respondió con una reverencia elegante. Mi nombre es Rías Gremory. Ella decidió no mencionar sus títulos nobiliarios ni el prestigio de su linaje. Comprendía que, ante un hombre como él, la arrogancia no tenía lugar. Además, la extraña sensación de paz que le producía hablar con Goku era algo que, en el fondo, empezaba a disfrutar. Goku, notando que el ambiente se había relajado, aprovechó para lanzar la pregunta clave. Como ya sabes, no soy de este mundo. Me gustaría que me contaras un poco sobre este lugar y cómo funcionan las cosas aquí. Antes de profundizar en la explicación, Rías, consciente de que seguían de pie, invitó al guerrero a ponerse cómodo. Sin prisas, ambos se acomodaron en los sofás del club de investigación de lo oculto. Tras un breve silencio, Rías comenzó a desvelar los secretos de su realidad. Este mundo no es lo que parece a simple vista, explicó con tono solemne. Bajo la superficie de la vida cotidiana de los humanos, coexistimos tres grandes poderes.
los demonios, los ángeles y los ángeles caídos. Durante milenios, nuestras facciones libraron una guerra devastadora que casi nos conduce a la extinción. Una lucha encarnizada por el dominio de los cielos y el inframundo. Rías lo miró, tratando de medir si Goku comprendía la magnitud de sus palabras. Mi familia, la casa Gremory, pertenece a la alta nobleza de los demonios. Somos lo que llaman sangre pura. Controlamos territorios y poseemos una jerarquía basada en piezas de ajedrez mágicas, las cuales usamos para reencarnar a otros seres y otorgarles una nueva vida como parte de nuestro séquito. Para nosotros, el honor y el linaje lo son todo, pero ese mismo orgullo es el que obliga a los demonios de sangre pura a contraer matrimonios forzados. Estamos regidos por leyes antiguas que han moldeado la historia desde las sombras. Bokuarf escuchaba en un silencio sepulcral, procesando cada palabra con una rapidez mental propia de un maestro de combate. Entiendo, murmuró Goku. 3 razas. Demonios, ángeles y ángeles caídos. Viven en una tensión constante, siempre al borde de desatar una nueva guerra. Rías asintió con la cabeza, confirmando su deducción. Sin embargo, Goku no se conformó con esa respuesta y lanzó una pregunta que tomó a la pelirroja por sorpresa. Dime una cosa, además de estas 3 facciones, ¿existen otras razas con un poder similar al de ustedes, o solo son ustedes 3 quienes dominan este mundo? Ría se quedó atónita. No le sorprendía que hubiera captado la estructura política del mundo, sino que su mente hubiera ido más allá, preguntando por poderes externos. Sabía que aquel hombre era inteligente, pero su capacidad para identificar posibles amenazas ocultas superaba cualquier expectativa que ella tuviera sobre un guerrero. Sí, las hay, respondió Rías con solemnidad. Aunque los demonios, ángeles y ángeles caídos somos los pilares que han marcado la historia reciente, este mundo es un mosaico de existencias mucho más vasto. Aparte de nosotros, existen los dragones, criaturas de una longevidad y un poder inmensos que no rinden cuentas a nadie y cuya fuerza puede rivalizar con los mismos dioses. Rías hizo una pausa, observando la reacción de Goku, antes de continuar. También están los dioses de otros panteones, que gobiernan en sus propias dimensiones. Desde las deidades nórdicas y del Olimpo hasta las divinidades de la India. Existen los yokai, espíritus ligados a la naturaleza, y los vampiros, con sus leyes de sangre. Incluso entre los humanos surgen usuarios de Sacred Gears, objetos que encierran almas de seres legendarios. En resumen, compartimos este plano con una infinidad de razas y deidades que mantienen una paz tensa, pero poseen poderes que han moldeado la realidad desde el principio de los tiempos. Bokuarf ya había anticipado la existencia de esas entidades. Aunque Rías no lo dijo explícitamente, él comprendió que esos panteones estaban jerárquicamente por encima de las 3 facciones. Esto reforzó su necesidad de ser cauteloso. Sabía que su poder, incluso en su estado base, podría desatar un pánico absoluto en este mundo, y él no buscaba el caos. Además, sospechaba que, aunque los llamaran dioses, sus niveles de energía podrían ser insignificantes comparados con los guerreros que él había enfrentado. Esos dioses que mencionas son los que están por encima de ustedes, ¿no es así?, preguntó Goku con calma. Si no intervienen en sus guerras es, probablemente, porque no les interesa. El chico de tu séquito que intentó atacarme debe ser uno de esos usuarios de Sacred Gear, pero me sorprende que aún existan dragones. Rías asintió, genuinamente asombrada. Su capacidad para descifrar la estructura del mundo a partir de una sola respuesta era asombrosa. Pensó para sí misma que, si su amiga Sona Citri conociera a este hombre, intentaría reclutarlo al instante solo por su intelecto estratégico. Así es, Goku-san, concluyó Rías. Aunque somos pilares fundamentales, no